Saludos, estimados y estimadas estudiantes de la UNED. Este es el curso Ética y Política del tercer cuatrimestre del 2023. Mi nombre es Pedro Solís, tutor de la Cátedra de Filosofía. En esta ocasión, los introduciré a los últimos 4 capítulos de la unidad didáctica medial, que versan sobre la filosofía contemporánea. Empezando por el capítulo 13, que aborda la axiología de Max Scheler. En el capítulo 14 nos adentraremos en el existencialismo centrándonos en la figura de Jean-Paul Sartre. Posteriormente, en el capítulo 15, hablaremos de la Escuela de Frankfurt y de la obra de Herbert Marcuse, uno de sus representantes, finalizando en el capítulo 16 con la filosofía de la posmodernidad y Jean-François Lyotard, su principal referente. Recordándoles que lo que buscamos es identificar los aspectos éticos y políticos en la filosofía de estas corrientes y pensadores, con el objetivo de comprender mejor nuestra época. Iniciamos entonces con el capítulo 13, titulado La ética de los valores de Max Scheler. Importante tomar en cuenta los términos clave siguientes: bienes, valores, ética material, axiología, simpatía, amor. Max Scheler es un filósofo alemán que está influenciado por la filosofía de la vida, que fue abrazada en el siglo XIX por intelectuales como Friedrich Nietzsche. Quizá por esa influencia es que propone realizar una crítica a la ética kantiana, la cual rechazaba nuestras inclinaciones, preferencias subjetivas por objetos materiales que generan placer o bienestar en favor de un sentido del deber ante leyes morales de carácter formal y universal. Según Scheler, Kant confunde los bienes con los valores. Los bienes son objetos, sobre todo materiales, que poseen valor. Ese valor lo captamos por medio de la intuición. Los valores nos permiten estimar o desestimar los objetos. Mencionemos algunos ejemplos. Una máquina de coser es un bien cuyo valor es su utilidad para confeccionar prendas de vestir. Una pintura, por su parte, es un bien cuyo valor es la belleza. Un acto heroico es un bien cuyo valor es el coraje. Una ley también es un bien, cuyo valor es la justicia. Por eso es que se habla que Max Scheler desarrolla una ética material de los valores, porque los valores están encarnados en los objetos, a los que llama bienes. Como se dijo anteriormente, los valores se captan por la intuición, no por la razón, sino por una especie de sentir emocional. Ese sentir emocional captura una realidad objetiva, en este caso el valor, que existe independientemente del sujeto que lo percibe. Scheler identifica 3 características fundamentales de los valores, las cuales son polaridad. Todo valor tiene su disvalor. Ejemplo, el bien tiene al mal, el amor tiene al odio. Cualidad. Segunda característica. Todo valor es superior o inferior con respecto a otro. Ejemplo, el valor de una persona es superior al valor de un objeto inanimado. Y última característica, jerarquía. Los valores están ordenados según su importancia. Para Scheler, los valores religiosos referidos a lo sagrado y lo profano son más importantes que los valores intelectuales referidos al conocimiento y la ignorancia.
A su vez, los valores intelectuales son más importantes que los valores sensibles, aquellos referidos al placer y el dolor. En su obra Esencia y formas de la simpatía, nuestro autor postula que la simpatía está en la base de las relaciones interpersonales. La simpatía es el afecto que sentimos por los otros cuando tenemos experiencias en común. En la simpatía, reconocemos que los otros son personas igual que nosotros. Pero la simpatía tiene sus límites. Por ejemplo, solemos simpatizar más con los nacionales que con los extranjeros, con nuestra familia más que con nuestros vecinos. Por otro lado, el amor es un afecto que puede servir para superar los límites de la simpatía. Por tanto, es superior a esta, pues nos permite amar a la humanidad entera, no solo a la familia o a mi nación. El amor, nos dice Scheller, se expresa de diferentes maneras, algunas mejores que otras. Por ejemplo, el amor a Dios sería mejor que el amor al conocimiento. Y el amor al conocimiento sería mejor que el amor a los placeres carnales. Finalmente, es importante destacar que la ética material de los valores de Max Scheller es una forma de axiología. La axiología es el área del saber que estudia los valores, tanto morales como no morales, asignándoles una jerarquía específica. Pregunta para la reflexión. ¿Creen ustedes que existe realmente una escala o jerarquía de valores absoluta? ¿O la escala de valores es relativa a cada cultura? Pasamos al capítulo número 13, el existencialismo. Los términos claves de este capítulo son subjetividad, libertad, vida, razón y autenticidad. El existencialismo es una filosofía del siglo XX marcada por el sentimiento de decepción y derrota, pues que cuestiona los optimismos que suponen un sentido o progreso en la historia del ser humano. Esto debido a las grandes tragedias acaecidas en el siglo XX, como las dos guerras mundiales. Las raíces del existencialismo se encuentran en filósofos del siglo XIX, como Søren Kierkegaard. Para él, la filosofía tiene que partir de la subjetividad, de la experiencia interior. Kierkegaard nos invita a ver la vida como libertad y potencialidad. Otro precursor es Arthur Schopenhauer, autor pesimista para quien la vida es ante todo dolor y sufrimiento. También encontramos a Nietzsche, ferviente crítico de la razón o racionalidad occidental, que contraviene para él los aspectos más vitales del ser humano. A pesar de que no es una corriente de pensamiento homogénea, puede identificarse rasgos comunes en el existencialismo. Primero, para el existencialismo, el ser humano se caracteriza por ser consciente de su existencia, de su propia finitud. Segundo, su filosofía parte de vivencias, es decir, de experiencias personales. Tercero, la conciencia de nuestra existencia nos revela el hecho de la libertad. Cuarto, no estamos determinados por lo que fuimos en el pasado. Siempre tenemos la posibilidad de elegir quiénes queremos ser. Quinto, la vida no tiene un sentido predeterminado. Depende del sentido que le demos nosotros en cada momento. Sexto, siempre estamos en situación y nos concebimos siempre en relación con esa situación.
Séptimo, la vida no se racionaliza, se vive. Jean-Paul Sartre, filósofo francés, es sin duda el representante más destacado del existencialismo. Se caracterizó por ejercer a lo largo de su vida un ferviente activismo político en pro de la libertad. No solo desarrolla su filosofía existencialista mediante ensayos, sino que también escribe novelas y obras de teatro que retratan los principales dramas de la existencia humana. La filosofía de Sartre es una filosofía de la libertad. Para él, la libertad no es algo dado, sino que es algo que se construye, que se conquista. Cada uno es libre en la medida en que construye un proyecto de vida original. El ser humano es absolutamente responsable de este proyecto de vida, pero también de las posibilidades no actualizadas, esto es, de lo que pudo ser y no fue. Sartre se considera un humanista, pero su humanismo es distinto al humanismo clásico, que parte de un ideal abstracto de ser humano que se debe alcanzar. Por el contrario, el humanismo sartriano parte de la realidad humana concreta, de la circunstancia en la que se encuentra siempre el ser humano de tener que elegir sus valores y su proyecto de vida. Quien acepta la radicalidad de su libertad y la angustia que ello le genera, quien no la rehúye, alcanza la autenticidad. Y vivir de manera auténtica es la única forma de ser realmente humano. Pregunta para la reflexión. ¿Creen ustedes que somos realmente libres? ¿O es la libertad una mera ilusión? Pasemos al capítulo 15. Los términos clave de este capítulo son teoría crítica, racionalidad, progreso, sociedad industrial avanzada y hombre unidimensional. El movimiento filosófico denominado Escuela de Frankfurt surge en el Instituto para la Investigación Social de la Universidad de Frankfurt. Su propósito es estudiar la sociedad como un todo y desarrollar una teoría crítica para ese propósito. La Escuela de Frankfurt es interdisciplinaria, pues enlaza lo económico con lo histórico, lo cultural con lo psicológico, lo sociológico con lo filosófico, para estudiar la sociedad desde un punto de vista totalizante. Por sus raíces marxistas, la teoría crítica de la sociedad, en cuanto a expresión del trabajo intelectual de los miembros de la Escuela de Frankfurt, más que interpretar el mundo, lo que busca es transformarlo. Pero a diferencia del marxismo ortodoxo y a semejanza del existencialismo, parte del desencanto con la racionalidad occidental y su idea de progreso. Herbert Marcuse, autor judío-alemán, es quizá la figura más popular de esta escuela. Su obra, El hombre unidimensional, resume la esencia de la crítica de la Escuela de Frankfurt a la sociedad contemporánea, o en sus palabras, sociedad industrial avanzada. Esta sociedad es una sociedad basada en el control que es ejercido de manera totalitaria tanto por los gobiernos socialistas, por ejemplo en la Unión Soviética, como por los gobiernos capitalistas, por ejemplo en los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Lo atractivo de estas sociedades es que parecen ser capaces, mediante una organización tecnocrática, de satisfacer todas las necesidades de los individuos. Esa apariencia de satisfacción
hace que las personas no vean su propia falta de libertad. En la medida que sean capaces de consumir bienes y servicios, en esa misma medida sienten que no tienen por qué rebelarse contra el sistema que los controla y administra. Para romper con esta lógica, Marcuse nos invita a operar una distinción entre necesidades verdaderas y necesidades falsas. Una necesidad verdadera sería la salud. Una necesidad falsa sería la de estar siempre pendiente de las redes sociales. Es evidente que en nuestras sociedades es más fácil satisfacer las necesidades falsas que las verdaderas. En la sociedad industrial avanzada, con su inmensa maquinaria propagandística, la falta de alternativas para vivir plenamente, para vivir feliz, se disfraza de abundancia y libertad. De ahí la idea del hombre unidimensional, que sería alguien que vive absorto en las apariencias, los lujos y el entretenimiento que proporciona la sociedad del consumo, pero que no puede ver el daño que esa misma sociedad le está provocando a su espíritu. Pregunta para la reflexión. ¿Estaríamos dispuestos a dejar una vida de consumo, de satisfacción de necesidades falsas, por una vida en la que solo se satisfaga las necesidades verdaderas? Pasamos finalmente al capítulo 16, titulado Filosofía y Posmodernidad. Los términos claves de este capítulo son modernidad, ilustración, metarrelato, incredulidad y condición posmoderna. La expresión posmodernidad proviene del ámbito artístico, principalmente de la arquitectura de los años 60 y 70, donde se empezó a mezclar en las edificaciones diferentes formas artísticas sin ninguna lógica aparente. Para algunos, la posmodernidad significa el estado final de la modernidad. Para otros, es una etapa completamente nueva. Recordemos que la modernidad se caracteriza por el advenimiento de la ilustración, que le atribuye una confianza desmedida a la razón, la ciencia y la tecnología para mejorar las vidas individuales y organizar mejor las sociedades. Pero mucho antes de que se empezara a hablar de posmodernidad y de autores posmodernos, nos encontramos con autores de un periodo anterior que también se mostraron críticos de la modernidad. Por ejemplo, Karl Marx, para quien la racionalidad del capitalismo industrial convertía todo en una mercancía, incluido al ser humano. Friedrich Nietzsche, también pensador del siglo XIX, criticaba los valores de Occidente, moldeados por el cristianismo y la ilustración, por considerarlos contrarios a la exaltación del valor de la vida. Entrados en el siglo XX, nos encontramos ya con Sigmund Freud, quien consideraba que la modernidad es una cultura de represión e insatisfacción de nuestros deseos más profundos. También vemos a los miembros de la Escuela de Frankfurt, quienes, uniendo el pensamiento de Marx y Freud, afirman que la modernidad, lejos de emanciparnos, nos mantiene atados a formas de vida alienadas y poco gratificantes. La modernidad tiene características que se pueden encontrar en todos sus representantes, tales como 1. La ciencia no es el único conocimiento válido. Para los posmodernos hay otras formas válidas de conocimiento, como el que proviene de los pueblos ancestrales. 3. El hombre europeo no es el ideal al que todos debemos aspirar. No hay mejores ni peores modos de vida. 3. Hay que abrirnos a las diferentes culturas.
entrar en contacto con ellas y mezclarnos con ellas. 4. No hay una jerarquía definida de valores de antes y para siempre. Por lo general, la jerarquía de valor las imponen los grupos socialmente dominantes. 5. Los medios de comunicación de masas generan nuevas formas de socialización, pero también nuevas formas de manipulación a escala global. 6. Ninguna ideología posee la última palabra con respecto al sentido de la vida y la historia humanas. Y 7. Hay una desconfianza generalizada ante el uso de la ciencia y la tecnología para fines políticos. Jean-François Lyotard es el fundador del pensamiento posmoderno. Como muchos intelectuales de su época, participa activamente en los movimientos contestatarios de los años 60, pero pronto se decepciona de ellos. Bajo este cambio de actitud, escribe su obra más importante, La condición posmoderna. Para Lyotard, la actitud o condición posmoderna se define como una incredulidad con respecto a los metarrelatos. ¿Qué es un metarrelato? Un metarrelato es una narración sobre el sentido de la historia humana, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por ejemplo, la Ilustración es un metarrelato, con su idea de que mediante la razón podremos desvelar todos los misterios de la naturaleza y usar todo ese conocimiento para nuestro propio provecho. El marxismo es un metarrelato, con su idea de que el comunismo será la última etapa de desarrollo humano, donde ya no habrá más explotación ni lucha entre clases sociales. El liberalismo también es un metarrelato, con su idea de que la historia finaliza cuando la democracia liberal se extienda por todo el orbe. La incredulidad de Lyotard ante tales metarrelatos no lo conduce a proponer un nuevo y mejorado metarrelato. La alternativa sería promover más bien la diferencia, la expansión de microrrelatos que contradigan los discursos oficiales. Pero aquí es válido preguntarse si con la propuesta de Lyotard vamos a estar mejor que antes, si es una solución sensata a los grandes desafíos de la modernidad, o más bien es la renuncia a toda solución. Hasta aquí mi exposición de los últimos 4 capítulos de la unidad didáctica. Espero que hayan podido identificar los aspectos éticos y políticos más relevantes de las corrientes de pensamiento y filósofos vistos. Les deseo muchos éxitos en la elaboración del proyecto académico. Recuerden que tienen del 4 hasta el 9 de diciembre para subirlo a la plataforma. Hasta luego.